El regreso de Gurne a la aldea de Ro estuvo marcado por una sensación de urgencia y temor ante los temblores que sacudieron la tierra una vez más. Con la esperanza de asegurarse de que aquellos que habían decidido apoyar su causa estuvieran a salvo, se apresuró hacia el asentamiento, solo para encontrarse con una escena de devastación que heló su sangre. La aldea, una vez un refugio de valentía y resistencia, ahora era un escenario de horror y muerte. Los cuerpos de los valientes voluntarios yacían esparcidos por el suelo, testimonios mudos de la violencia desatada por los golems en su ausencia. La desolación y el silencio pesaban en el aire, un lamento por las vidas perdidas en la defensa de su hogar. Con la esperanza de encontrar a algunos supervivientes, Gurne se dirigió hacia la taberna, el último bastión de esperanza en medio del caos. Instruyó a su compañero que se mantuviera a salvo dentro mientras él exploraba el refugio en las montañas, buscando señales de vida. El túnel hacia el refugio estaba en un silencio sepulcral, aumentando la tensión con cada paso que daba. Al emerger al otro lado, Gurne se encontró con una visión que superaba sus peores pesadillas. El refugio, una vez un santuario para los sobrevivientes, estaba ahora invadido por las raíces del árbol gigante que había encontrado anteriormente. Las raíces, como garras de un monstruo implacable, se habían infiltrado en cada rincón del valle, perforando las viviendas y empalando a los habitantes con una precisión mortal. No había rincón del refugio que escapara a su alcance destructivo. El paisaje, transformado en una cárcel de madera y sangre, era un testimonio del poder devastador del árbol y sus raíces. Gurne, enfrentado a la magnitud de la tragedia, sintió la carga de la responsabilidad y el dolor por las vidas perdidas en su nombre. La lucha contra los golems y la fuerza oscura que los impulsaba había cobrado un precio impensable, y ahora, más que nunca, estaba determinado a encontrar una manera de detener la fuente de este mal antes de que más vidas fueran sacrificadas en vano. Con el corazón pesado pero el espíritu indomable, se preparó para enfrentar lo que viniera, llevando consigo el recuerdo de los caídos como un estandarte en su lucha contra la oscuridad. Line se acercó a Gurne, su semblante sereno en contraste con la devastación que los rodeaba. Gurne, dijo suavemente, deteniendo al guerrero con una mirada que ocultaba profundidades insondables. Gurne, aún conmocionado por la desolación a su alrededor, se enfrentó a Line, buscando respuestas en sus ojos. ¿Qué ha sucedido aquí, Line? ¿Cómo pudo ocurrir esta tragedia? Line suspiró, como si el peso de siglos descansara sobre sus hombros. Lo que has presenciado es el resultado de mi verdadera naturaleza, comenzó, su voz firme a pesar del temblor subyacente. Soy una dama de la vida, y este árbol es una extensión de mi ser, un conducto para mi poder. Gurne frunció el ceño, incapaz de comprender completamente las implicaciones. ¿Y los aldeanos?, preguntó, su voz endurecida por la sospecha y el dolor ante la pérdida innecesaria. Los aldeanos, replicó Line con una frialdad que heló a Gurne hasta la médula, eran meros recursos, seres inferiores destinados a sustentar mi existencia y la del árbol. La aldea sobrevivió porque así lo permití, porque servían a un propósito. La revelación golpeó a Gurne como un puñetazo, sacudiendo los cimientos de lo que creía saber sobre la justicia y la moralidad. ¿Cómo puedes ver vidas humanas como simples recursos? ¿Dónde queda tu compasión, tu humanidad? La compasión es un lujo que no puedo permitirme, dijo Line, su tono desprovisto de cualquier remordimiento. Mi existencia, mi propósito trasciende las preocupaciones efímeras de lo que tú llamas humanidad. Aquellos que me sustentan no son más que sombras pasajeras en el gran diseño de la vida. Gurne se estremeció ante la implacable lógica de Line, enfrentando la oscura realidad de que la supervivencia a veces exige sacrificios inimaginables. Entonces, ¿todo este tiempo, los has engañado, los has utilizado sabiendo que los condenabas a una muerte segura? Engaño, utilización, son palabras cargadas de emociones humanas, contestó Line con indiferencia. Lo que hice fue asegurar mi supervivencia y la del árbol. La naturaleza es cruel, Gurne. Solo los más fuertes, los más adaptados, prevalecen. El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas y de un abismo creciente entre dos seres unidos por la batalla pero divididos por sus visiones del mundo. Gurne, enfrentado a la brutal realidad de la naturaleza y su indiferencia hacia la vida individual, se encontraba en una encrucijada de su propia moralidad, preguntándose cómo podría luchar al lado de alguien cuyas acciones desafiaban todo lo que él valoraba. Line miró a Gurne con una intensidad que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. Gurne, hay verdades sobre ti mismo que aún no comprendes, verdades que cambiarán tu percepción de lo que crees ser, comenzó, su voz tranquila pero cargada de una gravedad inconfundible. Gurne, aún turbado por las revelaciones anteriores, se mantuvo atento, una mezcla de escepticismo y curiosidad brillando en sus ojos. ¿De qué verdades hablas?, preguntó, su voz teñida de cautela. Tu viaje, tu lucha, no son solo pruebas de tu valentía o tu fuerza. Son el crisol en el que tu verdadera esencia se está forjando, revelando poco a poco tu naturaleza oculta, explicó Line, cada palabra cuidadosamente elegida para guiarlo hacia la comprensión.
Worne frunció el ceño, inquieto ante la insinuación de que su identidad y su propósito podrían ser distintos de lo que siempre había creído. ¿Mi verdadera naturaleza? He sido un guerrero toda mi vida, luchando por la justicia, por proteger a los inocentes. ¿Qué más podría ser? La confrontación se intensificó en un instante. Line, revelando una agilidad que desmentía su apariencia serena, esquivó el ataque de Worne, contrarrestando con una fuerza que parecía emanar directamente de la tierra misma. El suelo bajo ellos tembló, las raíces y enredaderas cercanas se agitaron como si respondieran a su llamado, creando una barrera entre Worne y su objetivo. Worne, sin inmutarse, invocó el poder del hielo que había dominado, su brazo brillando con una luz gélida. Golpeó el suelo, creando una onda expansiva de hielo que fracturó las raíces y abrió un camino hacia Line. Era una lucha de voluntades, una batalla entre el frío inquebrantable de Worne y la fuerza vital indomable de Line. La lucha alcanzó su clímax cuando Worne, utilizando todo su poder y habilidad, logró finalmente romper las defensas de Line y acercarse lo suficiente como para tocar el amuleto. Un destello de energía pura estalló entre ellos, lanzándolos a ambos hacia atrás. En el suelo, recuperándose del choque, Worne sostuvo en su mano el amuleto, ahora desprendido de Line. La gema de tierra, palpitando con un poder antiguo y profundo, parecía resonar con su toque. En ese momento, Worne comprendió la magnitud de lo que había hecho y lo que aún estaba por hacer. La verdadera batalla por el equilibrio del mundo acababa de comenzar, y él estaba en el centro de ella. Tras ser despojada de su amuleto y la gema de tierra, Line, consumida por la desesperación y la ira, recurrió a su vínculo más profundo con el árbol gigante, la última extensión de su poder. Con un grito lleno de furia y dolor, invocó las raíces del árbol, que se retorcieron y se alzaron como serpientes vivas, dirigidas hacia Worne en un intento desesperado por recuperar la gema y someterlo. Worne, aún recuperándose del choque de energías, fue atrapado por sorpresa. Las raíces se enroscaron alrededor de su cuerpo, apretando con una fuerza implacable, arrastrándolo hacia el corazón del árbol. A medida que las raíces lo apretaban, Line, con los ojos brillando de una mezcla de esperanza y venganza, comenzó el proceso de drenar su energía vital, buscando no solo recuperar su gema sino también castigarlo por su osadía. Sin embargo, lo que debía ser el flujo de la vida de Worne hacia Line y su árbol tomó un giro inesperado y aterrador. En lugar de la cálida luz de la vida, una oscuridad espesa y pulsante comenzó a fluir desde Worne, emitiendo un brillo antinatural. Esta oscuridad, emanando de las profundidades mismas de su ser, se vertía en las raíces que lo aprisionaban, corriendo hacia el árbol como un río de noche sin luna. El efecto en el árbol fue inmediato y horrendo. Las hojas que una vez bailaban verdes y llenas de vida comenzaron a marchitarse, tomando un tono oscuro y enfermizo. Las ramas robustas se retorcían como si estuvieran en agonía, y la corteza se agrietaba, liberando la misma oscuridad que había absorbido de Worne. Los gritos de Line se elevaron sobre la aldea, no solo de dolor físico sino también de angustia al presenciar la corrupción y destrucción de su preciado árbol. La conexión que compartían significaba que el tormento del árbol era su tormento, la oscuridad que lo consumía también la consumía a ella. Worne, atrapado en el epicentro de este caos, luchaba por liberarse, no solo de las raíces físicas que lo retenían, sino también de la oscuridad que, al parecer, yacía latente dentro de él. La revelación de que poseía una fuerza capaz de corromper la vida misma lo dejó tanto horrorizado como desconcertado, planteando preguntas sobre su verdadera naturaleza y el origen de su poder. Mientras Line y su árbol se consumían en la oscuridad desatada, Worne entendió que la batalla que enfrentaba no era solo contra las fuerzas externas que amenazaban el mundo, sino también contra la oscuridad que residía dentro de él, una oscuridad que ahora sabía que debía comprender y controlar si quería salvar no solo a los demás, sino también a sí mismo. Cuando la última sombra de oscuridad emanada de Worne terminó de envolver el árbol, el gigante de la vida se sumió en un silencio definitivo, su esencia consumida por la negrura que lo había invadido. Line, despojada de su fuerza vital y vínculo con el árbol, yacía en el suelo, su cuerpo frágil y su aliento débil, señales de que su existencia en este plano estaba llegando a su fin. Worne, con el corazón pesado por la batalla y sus consecuencias, se acercó a Line. La mirada que intercambiaron estaba llena de una complejidad de emociones que las palabras apenas podían abarcar. A pesar de todo, en los ojos de Line brillaba un atisbo de aceptación y una paz inesperada ante su destino inminente. «Nos veremos algún día, en otras circunstancias», susurró Line, su voz tan frágil como un hilo de humo que se disipa en el viento. Esas palabras, cargadas de una sabiduría y resignación profundas, resonaron en Worne con una intensidad que lo sobrepasaba. Era una despedida, pero también una promesa, un reconocimiento de que sus almas, más allá de las disputas y conflictos de este mundo, estaban unidas por hilos invisibles que ni la muerte podía romper completamente. En ese momento de despedida, algo extraordinario ocurrió. La gema de tierra, liberada de su anterior guardiana, buscó un nuevo vínculo, una nueva fuerza a la que unirse.
Se acercó a Worne, movida por una voluntad propia, y se fusionó con la gema de hielo que ya residía en su pecho. La unión de estas dos fuerzas elementales desató una cascada de energía que recorrió el cuerpo de Worne, no solo curando sus heridas físicas, sino también otorgándole un nuevo don, una fusión de tierra y hielo que ampliaba sus capacidades y su conexión con el mundo natural. Worne se levantó, transformado no solo por el poder que ahora fluía por sus venas, sino también por la comprensión de la complejidad del equilibrio entre la vida, la muerte y el poder. La muerte de Line, aunque trágica, marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su viaje, uno en el que debía aprender a manejar su creciente poder y enfrentar los desafíos que aún le esperaban. Con la fusión de las gemas en su pecho y el eco de las palabras de Line en su mente, Worne se preparó para continuar su camino, llevando consigo las lecciones aprendidas y la determinación de forjar un futuro en el que el equilibrio y la armonía pudieran restaurarse. La sombra de la oscuridad dentro de él seguía presente, pero ahora, con la sabiduría y el poder adicional que había adquirido, se sentía más preparado para enfrentar lo que el destino le tenía reservado.